Intervengo en calidad de secretario accidental del Congreso. Inicialmente esta labor estaba encomendada a mi compañero, amigo y hoy presente, Tomás Gutiérrez, que fue el que comenzó. De verdad que desde mi posición pido disculpas por toda la inconveniencia o todos los problemas que puedan surgir, pero sobre todo doy las gracias a todos los que han hecho posible que podamos celebrar ni más ni menos que el aniversario, el centenario de la Asamblea de Ronda. Aunque ya dado las gracias el vicepresidente de la Fundación, quisiera especialmente agradecer a la Comisión del Centenario, a Nati, que ha hecho posible una bellísima exposición donde se va a desarrollar el Congreso, donde invitamos que a partir de las 5 vayan para acreditarse que los verdaderamente va a comenzar, y también lamentamos la ausencia evidente que no se han visto en la mesa y que creo conveniente recordar. El mismo día que se celebraba la Asamblea de Ronda, en la que solo intervinieron hombres, como se puede ver en la imagen, las faeneras de Málaga estaban en la calle pidiendo y reclamando pan porque sus hijos y sus hijas se morían de hambre. El mismo día, en la calle había mujeres y en este salón había hombres. Y los dos eran las mismas trincheras reivindicando las mismas cosas. Blas Infante, que nadie lo ponga en duda, tenía muy claro desde el comienzo que Andalucía y justicia social son uña y carne, que la reivindicación de la justicia social y la reivindicación de Andalucía son la vela y el viento, son la sangre y la vena, son la misma cosa. Y el celebrar la Asamblea en Ronda era porque tenía muy claro que la mejor manera de dotar de pan a aquellas faeneras que estaban saliendo en Málaga era la reivindicación de Andalucía como sujeto político. Así. Y esos malos estructurales que ocurrían hace un siglo, incuestionablemente Andalucía no es hoy la de 1918, pero de una forma paradójica sus males estructurales siguen pareciéndose mucho y en algunas ocasiones son idénticos, son los mismos. De manera que, como secretario del Congreso, la labor de lo que vamos a desempeñar a partir de ahora no es tanto el mirar hacia atrás, que también. La Fundación Blas Infante es consciente de que cada uno de nosotros y cada una de nosotras somos herederos de la memoria de quienes nos antecedieron, pero por encima de todo somos prestatarios de la memoria de quienes vendrán. Anatómicamente el ser humano está diseñado para mirar hacia adelante. Tiene los ojos hacia adelante, los pies hacia adelante, los brazos hacia adelante. Por eso que hayamos decidido comenzar el acto mirando hacia atrás, colocando los pies en el mismo lugar donde se celebró el centenario de la Asamblea de Ronda, que sea el propio Blas Infante quien nos tienda la mano y que nos conceda la palabra, pero para que a partir de ahora, mirando hacia atrás, proyectemos todo lo ocurrido de una manera crítica y solvente hacia adelante. Y para eso hemos pensado desde la Fundación que la mejor persona es Isidoro Moreno. Isidoro Moreno, maestro con mayúscula, al menos mío y de muchísima gente, pero por encima de todo, además de su inmensa carrera académica y su labor de trinchera, es decir, él tenía un pie en la asamblea y un pie con la faenera en la calle. Esa doble condición de intelectual. Yo suelo recordar que la palabra intelectual nace cuando Émile Zola escribe el manifiesto J'accuse, en el caso de Dreyfus. Intelectual es el que firma y se compromete. Si no hay compromiso, no hay intelectualidad. Y no me cabe la menor duda de que Isidoro Moreno es el intelectual andaluz por excelencia. De manera que, sin más, es él el que debe poner esta visión crítica de lo que ocurrió para proyectarlo hacia adelante. Tiene la palabra Isidoro Moreno y damos por inaugurado el Congreso. Buenos días, buenas tardes ya, representantes de la ciudadanía de Ronda,
Fundación Blas Infante, amigas y amigos. Me han encomendado la conferencia inaugural de este ya 16 congreso que organiza la Fundación Blas Infante, y no podía ser de otra manera. En este año 2018 tenía obligadamente que estar dedicado a la asamblea de Ronda de hace 100 años. Venimos aquí a rememorar, o a conmemorar, que quiere decir pasar por la memoria juntos, y a recordar, que significa volver a pasar por el corazón lo que ocurrió hace, y en este mismo lugar, hace 100 años, pero no solo venimos a conmemorar y a recordar, sino, en la medida de las posibilidades de cada uno, a analizar y a sacar consecuencias para el hoy. Nada parecido a un ejercicio nostálgico, porque eso vuelve a las personas como la estatua de Lot, aquella de la Biblia. No se puede estar siempre mirando hacia atrás, pero hay que mirar hacia atrás, porque si no, no se sabe dónde se está. Hay que saber de dónde venimos para explicarnos cómo estamos y para poder tener una brújula y una lógica cara al futuro. Blas Infante fue un precursor en casi todo. Uno de sus planteamientos y de las explicaciones que él decía de por qué los andaluces no somos europeos era porque para Europa, él escribía, todo se centra en el pensar, la lógica cartesiana. Él decía que los andaluces tenemos las dos facetas de los seres humanos, una de ellas el pensar, claro que sí, pero otra el sentir. Bueno, esto está muy de moda, ¿no? Y parece que se ha descubierto hace 10 o 12 años, y hay autores de nivel mundial que hablan del sentir y pensar. De acuerdo, eso ya lo planteaba don Blas hace prácticamente 100 años como definición de los andaluces y como, bueno, también objetivo, no solamente andaluz, sino universal. Bueno, en ese sentido yo voy a señalar, como en algunos flash, algunas de las cuestiones que me parecen fundamentales de la Asamblea de Ronda de 1918 y de su contexto y de sus inmediatos precedentes y de aquellos otros hitos que forman, en mi opinión, y en esto creo que hay un consenso bastante generalizado, un mismo paquete, diríamos, entre los años 1916 y 1920. Y voy también a atreverme a plantear algunas cuestiones que no siempre coinciden con la de todos los doctores, de la mayoría de los doctores, y como en el título de la propia charla está tratar de traer algunas consecuencias que entiendo pueden servirnos para el hoy. Un hoy en que esta bandera, la bandera de Blas Infante, se utiliza para todo, se utiliza para envolverse en ella, se utiliza incluso como fondo de mensajes que no tienen absolutamente nada que ver con este pueblo y con los intereses de este pueblo, al menos tal como algunos lo determinamos, y me parece perfecto que esté aquí nuestra bandera y que estemos aquí no para pedir el voto para nadie y para nada, sino para reafirmarnos en Andalucía y reafirmarnos en los valores que se plantearon y se afirmaron en la Asamblea de Ronda de 1918 e incluso tiempo antes. La significación y
justificación de esa asamblea, de esa reunión en enero de 1918, tiene sin duda los precedentes en cuanto a su contenido en el manifiesto de abril de 1916, cuando todavía ni siquiera estaba legalizado, porque los trámites y la burocracia no es un problema solo de ahora, el centro andaluz, el centro de Sevilla, que luego se multiplicó en secciones y que, digamos, pues Blas Infante, con Rafael Ochoa, con Francisco Chico, con Luis Bejarano, con Antonio Ariza, escribieron, publicaron un manifiesto que era la presentación pública del centro andaluz, del instrumento de los andalucistas de Blas Infante, y que evidentemente planteaba ya lo que se reafirmó aquí en Ronda en 1918, en enero, la necesidad de generación de conciencia del pueblo. Esto es una asignatura que sigue pendiente. Andalucía, algunos creemos que se puede definir todavía hoy como una nación con déficit de conciencia del pueblo. Ya esto se decía en cuanto a objetivo, la generación de conciencia del pueblo, aquí en Ronda, en el 18, y antes los escritos de Blas Infante y en ese manifiesto de abril de 1916. La necesidad de regeneración de la vida social, la necesidad de asociación entre, siempre Blas Infante utilizaba estas palabras, de hombres libres, digamos hombres y mujeres. ¿Libres de qué? Él decía que sobre todo de la férrea disciplina de partido que hace que muchas veces hombres y mujeres que piensan algo no lo deban decir por aquello de los intereses del partido, y hace que haya diferencias mayores de las que objetivamente existen entre personas situadas aceptando, digamos, esa disciplina. Fue una de las razones por las que él jamás intentó hacer un partido político. Claro, hay que entender que después de este manifiesto fundacional de abril de 1916, ocurre en Andalucía lo que podríamos llamar una aceleración histórica. Bueno, otra aceleración histórica que vivimos los que ya peinamos canas, algunos que la peinan, fue justamente entre 1977 y 1980, otra aceleración histórica. El tiempo es un tiempo que no se mide en la historia de los pueblos por el reloj. Hay un tiempo intenso y un tiempo laxo. Pues esa época de 1916 a 1920 fue una aceleración, ocurrió una aceleración histórica en Andalucía y en el mundo. Y aunque hay que analizar e investigar sobre lo nuestro, no puede haber ombliguismo, sino que lo nuestro tenemos que también situarlo en los contextos, contexto estatal, contexto internacional, contexto mundial, para el feedback, ¿verdad? Lo micro hay que relacionarlo con lo macro y lo macro con lo micro sin quedarse en ninguna de las dos caras de la moneda. Hubo varios factores. Un factor, digamos, que atañe al Estado español, la agudización de la crisis institucional, sobre todo a partir de 1917, 18, 20. Esto lo reflejó en sus escritos y en ocasión en algunos textos o trozos de textos Blas Infante. En esa crisis institucional, yo diría que podríamos hacer una cierta, salvando las diferencias, claro, la historia nunca se repite, pero hay que analizar
ciertas equivalencias y también las diferencias, yo creo que estamos en otra crisis institucional, evidentemente, a nivel de Estado. Hay una crisis de la segunda restauración borbónica, que es el sistema en el que estamos desde el 75. En esos años finales de la segunda década del siglo XX estaba en crisis la primera restauración borbónica. Y esa crisis, evidentemente, era el ámbito en que se agudizaba el debate territorial. Bueno, a mí me molesta un tanto, y escrito está, cuando se habla de debate territorial, intereses territoriales, tal, los territorios son inertes, los pueblos son los que viven. Los llamados problemas territoriales, tal cual, no son de territorios. Esa es una manera de zafarse y de negar, o al menos de ocultar, que lo que existen son pueblos, asentados fundamentalmente en territorios. Claro, no somos serafines, ni querubines etéreos, somos materia y por tanto estamos asentadas en la materia de los territorios. Claro que es una cuestión territorial, pero esto es solamente, digamos, el soporte de colectivos humanos con identidad histórica, con identidad cultural y en su caso con identidad política, que son los pueblos. Claro, no por casualidad, siempre que hay una situación de crisis institucional a nivel del Estado español desde hace siglos, en ese final también larga, emerge el debate de la pluralidad de pueblos existentes dentro del Estado. Esto ocurría muy claramente en esos años 17, 18, etcétera, no por casualidad, por la llamada cuestión catalana también en primer lugar. El contexto también de finalización de la Gran Guerra. Se llamó durante mucho tiempo la Gran Guerra, hasta que vino la otra y entonces empezaron a ponerle números romanos delante, primera, segunda, la Gran Guerra. Y el final de la Gran Guerra tuvo como una de sus consecuencias la activación del principio de la nacionalidad, de lo que algunos llamaron la doctrina Wilson, la aparición de la sociedad de naciones, la puesta encima de la mesa de los derechos de autodeterminación, de los derechos, digamos, a decidir de los pueblos, no ya de los pueblos, digamos, sujetos a una colonización típica, sino a los sujetos, a los pueblos de Europa. Claro, ese factor catalizador de la ebullición del problema de los pueblos, insisto, no de los territorios, en el mundo, incluido en Europa, pues afectaba evidentemente y se unía a la crisis institucional de Estado. Y un tercer factor, la crisis, la situación que llegó a ser incluso pre-revolucionaria, en palabras de Juan Díaz del Moral, que era notario, también, como la Infante y en su famoso libro sobre la historia de las agitaciones campesinas andaluzas, fundamentalmente referida a la provincia de Córdoba, lo señala perfectamente. Sin estos tres elementos de contexto andaluz, estatal y europeo y mundial, en su conjunto, no se entiende, o se entendería mal, por qué se reunieron aquí en 1918 una serie de personas concienciadas, preocupadas por la situación de Andalucía y que querían no solamente emitir quejío, sino también hacer propuestas. La denuncia del centralismo es una constante en la historia de Andalucía y de los diversos andalucismos, incluidos los andalucismos del siglo XIX, porque claro, ahí también algunos plantean la idea de como si el andalucismo lo hubiera inventado Don Blas. Afortunadamente, el andalucismo
es muy anterior, y don Blas retomó una serie de elementos anteriores, los recreó, planteó y generó otros hasta convertirse, digamos, en el eje y en el referente fundamental del andalucismo, pero al menos, digamos, esa es una segunda etapa que continúa al andalucismo, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX, tanto político como cultural, en el que no vamos a poder meternos. La asamblea de Ronda se intentó hacer meses antes. Finalmente no pudo ser hasta enero del 18, pero incluso, bueno, hay escritos que dicen queríamos hacer a mitad de 1917 la asamblea, pero leo textualmente, nos sorprendió la suspensión de las garantías constitucionales decretadas por el gobierno. Después se declaró el estado de guerra. Todo esto tenía que ver con lo que Díaz del Moral llamaba, tenía que ver fundamentalmente con lo que Díaz del Moral llamaba, como antes he señalado, las agitaciones campesinas andaluzas. Y visto que la anormalidad se convertía en regla, hemos reanudado dicha convocatoria y por tanto a final de año, diciembre, se lanza un manifiesto de convocatoria de una asamblea de las provincias andaluzas que comienza, nada menos, ha llegado la hora de que Andalucía, en ocasiones la nación más civilizada del mundo, despierte y se levante para salvarse a sí mismo. O sea, estaba muy claro cuál era el objetivo de la reunión, del encuentro, que aspiraba a ser de toda la provincia andaluza. Bueno, como se ha dicho antes, finalmente se reúnen unas 60 personas aproximadamente, aunque se leen numerosas adhesiones de gente que no pudo venir o no pudo llegar, porque claro, hace un siglo Ronda, la accesibilidad también, pues era bastante heroico el llegar. Y en enero, no nos dicen qué tiempo hacía las crónicas, pero nos lo podemos imaginar. Y claro, en la asamblea comenzó, no ya terminó, comenzó con una declaración unánime de los asambleístas de reconocer a Andalucía, leo, como la realidad de una patria hermosa y nobilísima que vive intensamente en la conciencia de los andalucistas. De igual modo, incluso al principio, se declara la indiscutible personalidad de los municipios y su existencia anterior a la propia Andalucía. Esto es muy importante, porque una de las constantes del andalucismo, pero también del andalucismo de la segunda mitad del siglo XIX, es el municipalismo. Blas Infante planteaba, y así se acordó aquí en la Asamblea de Ronda y en documentos y reuniones posteriores, que había que activar muy fundamentalmente la conciencia municipalista. Porque Blas Infante y los andalucistas de aquel tiempo, yo creo que eso no lo aprendieron los andalucistas de después y nos cuesta trabajo asimilarlo por la colonización de nuestras mentes por parte de otras corrientes de pensamiento y corrientes políticas. Los andalucistas siempre se han caracterizado por considerar que Andalucía, para decirlo con palabras de aquellos momentos, debía de ser una federación de municipios. Blas Infante llegó a hablar de anfictionado de pueblos. Claro, ¿qué significa esto? Esto significa la construcción de abajo hacia arriba, no de arriba
burocráticamente o mediante acuerdos entre cúpulas de organizaciones, partidos, etcétera, etcétera, y luego hacia abajo. De ahí que cuando Blas Infante y los andalucistas también aquí en Ronda utilizan la palabra federalismo, lo utilizan de una forma radicalmente diferente a como lo utilizan otros y a como se suele utilizar ahora. Solamente se puede federar, de hecho, confederar lo que tiene soberanía por sí mismo. Es juntar lo que no está junto o puede no estar junto. Lo otro es una operación burocrática de arriba para abajo donde pues se inventa el nombre, federación tal, bueno, lo que ocurre a nivel de los partidos, es que la federación tal o la federación cual, bueno, una forma de llamarle, pero quienes mandan son los que mandan. ¿Vale? Entonces, digamos, el municipalismo está inserto en el núcleo mismo del andalucismo porque tiene que ver con la forma de construir Andalucía y con la idea de Andalucía. Bueno, no es casual que en la Asamblea de Ronda se ratificaran, se asumieran las cuestiones fundamentales del proyecto de Constitución, el llamado proyecto de Constitución para Andalucía de Antequera de 1883, que por cierto, en los días en que se estaba celebrando aquí la Asamblea de Ronda, en la revista Andalucía, portavoz de los centros andaluces, se estaba en varios números reeditando entero el texto de la llamada, mal llamada, ahora diré por qué, Constitución de Antequera. Porque en Antequera, en 1883, se presentaron 3 proyectos de Constitución. No era la Constitución de Andalucía, solo. Había 3. Una, la Constitución para los municipios, otra, la Constitución para lo que en aquella época se llamaban cantones, o diríamos comarcas, para metropolitanas, etc. Y la otra, la Constitución para Andalucía. Y del libre acuerdo entre las personas, lo que hoy diríamos, activando la soberanía de cada persona, se formaba el municipio. Activando la soberanía de los municipios, se llegaba a la constitución de los cantones, digamos de la comarca o en algún caso de la provincia, y, digamos, por libre decisión y cediendo a su prerrogativa de su soberanía, por pacto entre los cantones, entre la comarca, se instituía como sujeto político Andalucía. De ahí que en el proyecto de Constitución para Andalucía del año 83, y me refiero y me detengo en esto porque fue ratificado y asumido formalmente en la Asamblea de Ronda del 18, se empieza el artículo 1 diciendo Andalucía es soberana y autónoma y se organiza en una democracia republicana y no recibe su poder de ninguna instancia exterior a los cantones que la instituyen. Es decir, ninguna instancia superior a Andalucía crea tal o cual ámbito político, norma, etcétera, de Andalucía, sino que es desde abajo, de abajo arriba. Bueno, no por casualidad, claro, luego Blas Infante diría 10 años después, 12 años después de la Asamblea de Ronda, que él y todo el andalucismo, claro que era republicano, pero una república que no planteara, que no tuviera este planteamiento, es decir, una república unitaria, o como el invento que salió en el año 31-32 de Estado integral, que ya sabría, ahora cuesta un poco trabajo explicar eso, que era integral, pues no le interesaba y no iba a ser apoyado porque, bueno, pues sería la república de lo que Blas Infante denominaba monárquicos sin corona, que era su calificación de la mayor parte de los políticos, de los partidos republicanos. ¿Por qué?
porque la concepción de Andalucía, y yo diría más, la concepción de la propia vida social que tenían las infantes y los andalucistas, y que aquí en Ronda se ratificó y avanzó sobre la situación anterior, es un planteamiento, digamos, político, pero mucho más allá de lo político, basado en las soberanías individuales, en las soberanías municipales, en la soberanía cantonal, en la soberanía de Andalucía. Que claro, en virtud de su soberanía podría pactar, digamos, lo que se llamaba durante mucho tiempo la Federación Ibérica. Que claro, cuando él habla de España y a veces se pone esto como una especie de paradoja y tal, él lo que plantea es otra España, otra Iberia, como en el propio escudo de Andalucía tuvo durante tiempo para Iberia, distinta a la que él señalaba claramente que estaba, él decía, con un cierto optimismo, diríamos, desde el hoy, en una situación casi, él decía, de perecimiento. Sería otra cosa, un Estado diferente, también construido por la libre decisión, digamos, de las soberanías nacionales existentes, si es que se llegaba, evidentemente, a esa decisión. Por eso él, incluso en el título de un libro, habla del Estado libre de Andalucía. Libre para poder decidir, evidentemente, no solo de qué instituciones dotarse, sino de qué tipo de relación planteaba y tenía con otros pueblos del Estado y de la península. En Ronda, en enero de 1918, se definen las bases ideológicas del proyecto político andalucista. Como digo, en primer lugar, la asunción explícita del proyecto constitucional republicano y confederal de 1883, que además conectaba con la tradición republicana federal, mejor confederal, del 19, con todo el republicanismo margaliano, etc. Claro, ya antes de la propia Asamblea de Ronda, escribió Blas Infante, en el sentido que le señalaba hace un momento. Si lo que se pretende es una república unitaria, no podemos estar con ella. Pero si en nombre de la república se alza la bandera federativa, allí estaremos nosotros para defenderla. La federación, o confederación, será el término de la obra por la que nosotros trabajamos. En esa agenda, ya concretando más reivindicativa política, la Asamblea de Ronda acuerda que como objetivo, dice, uno de ellos es llevar a los ayuntamientos, a hombres y a personas que, libres de compromisos partidarios, defiendan los intereses del pueblo. En una palabra, administrando con el pueblo, para concluir con el caciquismo. El ciudadano y el municipio es la base de la estructura política. Evidentemente se reclama ya en aquel momento y en ese contexto de crisis institucional la autonomía para Andalucía. Digamos, el mensaje será desde ahora básicamente de los andalucistas de tierra, autonomía y libertad. En el mismo año 18, centros andaluces como el de Sevilla se dirigen a la Diputación y al Ayuntamiento para que apoyen la petición del establecimiento por decreto, en aquel momento, de la autonomía para Andalucía, en iguales términos, puede leerse,
que a las otras de España, o en otro caso, cosa muy interesante, que se convoquen cortes constituyentes. Es decir, se plantea ya abiertamente la necesidad de un proceso constitucional. Bueno, esto también, no solamente en el centro de Sevilla, de Granada, de tal, en reuniones de presidentes de diputación, etcétera, se plantea todo esto. Y, claro, la Asamblea de Ronda tenía también una importante, podríamos llamar, agenda reivindicativa social. La cuestión social agraria era central. Claro, ahí se plantea abiertamente la exigencia de reforma de la propiedad de la tierra mediante la solución andalucista, era la absorción por la comunidad de la renta vinculada al valor del suelo, que habría de ser delimitado ese valor en cada municipio, la constitución de una hacienda del procomún en los ayuntamientos, medidas tendentes al fomento de la industrialización, formación profesional e intelectual. Bueno, había también un programa de mejora, otra vez de apoyo a los municipios en sus aspiraciones de repoblación forestal, por ejemplo, de vías de comunicación ferroviarias, de carreteras, de navegación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias, reivindicación de abrevaderos públicos, es decir, bajaban también a lo concreto y a los problemas de los municipios. Establecimiento de una Escuela Superior Regional de Ingeniería Agrícola, Industrial y Minera, creación de un banco agrícola andaluz, también medidas que tenían que ver con la justicia e instrucción, gratuitas la justicia y la educación a todos los niveles, la obligación de sostén estatal, planteada, de la instrucción, la sanidad y la beneficencia, el ingreso a la función pública por oposición y no por cooptación de amiguismo, y la formación técnica de los funcionarios, la retribución del cargo público de representación popular. Todo esto ya estaba en parte en ideal andaluz de Blas Infante, pero ahora se concreta, como se concretará más aún en la segunda asamblea celebrada en Córdoba en marzo de 1919. Y claro, como se ha recordado, también hay un acuerdo sobre los símbolos, ¿no? En palabras de Blas Infante, se adoptó como bandera nacional, utiliza esa palabra, no otra, la bandera blanca y verde, 3 franjas horizontales de igual medida, blanca la franja central y verde las 2 de los extremos. Y el escudo, dice, de nuestra nacionalidad, el escudo de la gloriosa Cádiz, bueno, lo que antes se leyó. Claro, esta tarea de la Asamblea de Ronda de enero del 18 se despliega y profundiza todavía más en el que se ha dado llamar Manifiesto de la Nacionalidad del 1 de enero del 19 de Córdoba, firmado por Blas Infante y representantes de los centros andaluces de Córdoba, Jaén y otros, y en la propia, como he señalado, segunda Asamblea de Córdoba de marzo de 1919. Está claro, por ejemplo, está claro evidentemente la relación estrecha entre la Asamblea de Ronda, el Manifiesto de la Nacionalidad y la segunda Asamblea Andalucista de Córdoba. Por ejemplo, dentro de ese manifiesto, que supongo lo conocemos todos, yo sí quiero subrayar alguna frase, alguna parte del texto, ¿no? Claro, cuando dice, por ejemplo, Andalucía es una nacionalidad porque una común necesidad invita a todos sus hijos a luchar juntos por su común redención. Lo es también porque la naturaleza y la historia hicieron de ella una distinción en el territorio hispánico. Lo es también porque lo mismo en España que en el extranjero se la señala como un territorio y un pueblo, no dice solo territorio, diferente. Nosotros por esto estamos fundidos con aquella expresión de la Asamblea de Ronda que proclamó a Andalucía como una realidad nacional.
como una patria. Y explica, patria es un grupo humano que siente las mismas necesidades y ha de trabajar para satisfacerlas en común, como una patria viva en nuestras conciencias. La personalidad de Andalucía, no obstante la negación que de ella hiciera la bárbara dominación, se destaca hoy más poderosamente que la de ninguna otra nacionalidad hispánica. Sentimos llegar la hora suprema en que habrá de consumarse definitivamente el acabamiento de la vieja España. Declarémonos separatistas de este Estado, que con relación a individuos y pueblos conculca sin freno los fueros de la justicia y del interés y sobre todo los sagrados fueros de la libertad. De este Estado que nos descalifica ante nuestra propia conciencia y ante la conciencia de los pueblos extranjeros. Avergoncémonos de haberlo sufrido y condenémoslo al desprecio o al perecimiento. Ya no le vale resguardar sus miserables intereses con el santo escudo de la solidaridad o la unidad que llaman nacional. Mienten quienes digan que Andalucía ríe. La risa de Andalucía es la mueca del genio que tuvo y tiene por fondo un optimismo creador, una santa alegría de vivir, caricaturizado hoy por una larga tragedia de miseria y sufrimientos. Arriba los corazones, no emigréis, combatid, la tierra de Andalucía es vuestra redención es la de la patria nuestra. Organizaos al requerimiento de nuestra voz. No os constituyáis en banda desordenada, sino en ejército regular. Bueno, claro, en ese mismo meses antes, el mismo año 18, Blas Infante se había dirigido a la Conferencia de Paz de París y a la Sociedad de Naciones resultante de esta en el sentido de plantear el derecho de Andalucía a ser ella misma lo que luego se concretaría a nivel jurídico internacional como derecho a la autodeterminación. Y voy a entrar en una última parte de lo que yo quería transmitirles. Lo que entiendo son algunas de los ejes o del contenido duro, diríamos, de los acuerdos de la Asamblea de Ronda, insisto, luego reafirmados y ampliados en ese manifiesto de enero del 19 de la segunda Asamblea de marzo del 19 en Córdoba. Yo diría varias cuestiones. Una de ellas, la claridad y contundencia en los posicionamientos políticos. No hay miedo en decir lo que se considera que hay que decir y asumiendo los costes de ello, tanto costes internos del movimiento andalucista como costes externos. Se suele dejar en la penumbra el hecho de la escisión de todo un sector de los primeros andalucistas de esta segunda fase andalucista, de la segunda década del 19, que consideraron que los planteamientos de Blas Infante y de la mayoría del movimiento andalucista, que apoyó la propuesta de Blas Infante, era demasiado radical. Incluso montaron una llamada Asociación Regionalista de Andalucía frente a los centros andaluces y el posicionamiento de Blas Infante. Digamos, el notario, también notario, José Gastalver, por ejemplo, pues es uno de los referentes de ese sector. Yo creo que los Blas Infante y los andalucistas, a ellos no les afectaron los cantos de sirena de los llamamientos a la falsa unidad. Y esto creo que es una enseñanza que hay que tener también actualmente, porque las palabras en los folios, en los planos, son palabras muy dóciles y muchas veces la palabra unidad esconde, digamos, el arriar, no solo a la bandera simbólicamente, sino arriar los objetivos y los principios y cerrar los caminos. En ese sentido, Blas Infante y
quienes estuvieron aquí en la Asamblea de Ronda y firmaron el manifiesto, etcétera, y volvieron a tener enfrentamiento en la segunda Asamblea, la de Córdoba de marzo del 19, arrostrar los costes internos y también los costes externos. Años después escribiría, por ejemplo, Blas Infante, una carta a un amigo catalanista, Joaquín Cassés, donde decía: los pudientes, los amos de la tierra o del gran comercio, son los descendientes de los capitanes de las menadas conquistadoras. ¿Quién de esos señores iba a sentirse empatía por nuestra empresa? Al contrario, odio o desdén. No nos iban a facilitar medios económicos para una labor contraria a sus intereses. También, su libro, en mi opinión, es fundamental, el de La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, subrayaba: los ricos no subían, aunque llegaron a sentirse al principio atraídos por ese nombre de regionalistas que podían tener para ellos un sabor tradicionalista. Pero en cuanto llegaban a oler el contenido de este nombre, se alejaban más que deprisa, sin osar volver la cabeza. Mira que querer repartir la tierra a los jornaleros. Segunda cuestión: la no separación entre lucha política y lucha social. Los instrumentos políticos y la conciencia sobre la identidad histórica y cultural de Andalucía para la Asamblea de Ronda han de servir para transformaciones profundas de las realidades andaluzas, sobre todo de la estructura de la propiedad de la tierra, etcétera, etcétera. No cabe en el movimiento lo que podríamos llamar un culturalismo hueco y la simple preocupación social, sino reivindicación de medidas fuertemente transformadoras. 3. No separación entre el esfuerzo de concienciación, de generación de conciencia de pueblo, lo vimos antes, y las propuestas de transformación radical de Andalucía. Blas Infante jamás cayó en la trampa de tener que decidir entre lo que en alguna de sus publicaciones él llamó la conciencia sobre el ser y la actuación para el poder. Él relacionaba, sus andalucistas relacionaban estrechamente lo uno con lo otro. Cuarta cuestión: Andalucía es ya entonces, para Blas Infante y los andalucistas, y desde la primera hora, yo ahí difiero de muchos otros estudiosos sobre la cuestión, en que señalan una especie de escalera de 3 escalones sucesivos: regionalistas, nacionalistas, liberalistas, como, digamos, una especie de discontinuidad o de cambio cualitativo. No, tan pronto, bueno, como, digamos, aquí en enero de 1918 se vuelve a reafirmar, no es la primera vez que sale, claro que no, que Andalucía es una realidad nacional, una nacionalidad con derecho indiscutible a regirse por sí misma con absoluta libertad. Esas son palabras textuales de los acuerdos. Y esta afirmación, que reedita el contenido central, como antes he señalado, del llamado proyecto de Constitución Andaluza de Antequera de 35 años antes, se plantea de modo confederal, tanto en el interior de Andalucía como en la posible confederación ibérica que resultaría del pacto entre las distintas nacionalidades. Quinto, la importancia central del municipalismo, como antes ya había señalado, y de lo que se plantearía sobre el modo de construcción política de Andalucía, de abajo a arriba, desde los municipios y comarcas hasta el nivel andaluz. Yo creo que exactamente a la inversa de cómo se ha constituido Andalucía desde los años 70 del siglo XX para acá, a la manera centralista. Digo centralista no porque esté en Sevilla, que no es centro geográfico y casi de nada, pero sí en cuanto a, digamos, a la imagen y semejanza de la construcción de la mayoría de los estados. Junto a este confederalismo, el republicanismo. Otro punto, eso de, que yo
señalé al principio, de huir de la disciplina de partido. Blas Infante y los andalucistas no eran antielectoralistas. De hecho, en determinados momentos tácticamente se presentaron sin creerse demasiado la cuestión, pero bueno. Pero Blas Infante y los andalucistas de esa época, el andalucismo llamado andalucismo histórico, no creen en las transformaciones sociales como simple resultado de unas elecciones. Estar o no estar es siempre por razones de análisis en cuanto a su conveniencia y, claro, cuando estuvieron no hay que olvidar las diferencias también con el presente. Entonces eran básicamente listas abiertas, la mayoría de los partidos eran muy volátiles y con aparatos mucho más débiles que los de ahora. Quiero decir que no se puede, en mi opinión, sacar de la conclusión del hecho de que Blas Infante, como él dice, claro, cuando está muy pesimista, dice tuve la vacuna o algo así, dice de presentarme 2 veces a elecciones, no se puede de ahí, en mi opinión, sacar como conclusión que, bueno, sin más, Blas Infante se presentaría hoy a las elecciones, no lo sabemos, no podemos hacer el performance, digamos, de antes de la inauguración, ¿verdad? Si no sería exorcismo, en fin, no se puede eso. Pero yo creo que hay que tener cuidado en sacar qué conclusiones porque hay que ver cuáles son los contextos, qué tipo de normas electorales, qué tipo de significación de los grupos políticos, etcétera, etcétera. Creo que esto pues daría para un debate que pienso que sería de interés siempre que se pudiera hacer con tranquilidad y democracia. Bueno, como digo, otra de las cosas que para mí es fundamental, y en ella difiero también de bastante de lo que se ha escrito sobre el andalucismo histórico de 1910 a 1936 y que ha afirmado mucha gente, o no poca gente, es casi un tópico señalar el presunto carácter pequeño burgués del andalucismo. Bueno, yo creo que esto es resultado de un sociologismo pedestre, de analizar los movimientos, las organizaciones, etcétera, en función de cuáles son las profesiones o los oficios de la gente que esté en una reunión. Yo no sé cómo se nos calificaría desde esa perspectiva a los que estamos aquí en este momento. Yo creo que ahí no se utiliza algo básico, que es la distinción antigua ya, por otra parte, entre la situación de clase y la posición de clase. Evidentemente, la mayoría, un porcentaje alto de quienes encarnaron el movimiento del andalucismo histórico eran algunos de profesiones liberales, de pequeños comerciantes, había una minoría de empleados y obreros, sin duda, pero yo creo que eso no se puede, quiero decir, los análisis y las interpretaciones históricas o de aquí a ahora, no se pueden hacer solamente de esa manera, porque no pocos de esas personas, desde luego Blas Infante, ¿por qué le tenían tanto odio? Los que pertenecían a su misma clase situacional, porque se desclasaron voluntariamente y como resultado de una toma de conciencia. Y si eran desclasados y estaban en la posición de clase de las clases populares, decir que su ideología era pequeña burguesa es casi un insulto. Sin embargo, uno lee muchas páginas de gente andalucista incluso, que escribe sobre esto y se vuelve a repetir el carácter pequeño burgués y tal, porque no había, digamos, obreros. Entonces Pedro Ballina era un pequeño burgués y claro, era uno de los referentes anarquistas fundamentales en Andalucía en los años 30, ¿no? ¿Por qué? Porque era médico, ¿no? Bueno, que hay que excusarse de ser esto o lo otro, no, la cuestión es cuál es la posición que se adopta voluntariamente, con convicción,
no si uno, digamos, es maestro, es paragüero, o recoge mucho arroz, o no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues eso hay de todo. Yo creo que esto también podría servirnos para no etiquetar de determinadas maneras determinadas cosas, que además esas etiquetas pueden ser, aún son, estoy convencido, obstáculos para digamos, compartir con más gente determinados planteamientos. Y bueno, termino, no estoy queriendo decir que haya que repetir como en una fotocopia todos los planteamientos de los andalucistas de hace un siglo, a los cuales yo creo que otros andalucistas lo leyeron muy poco. Y se vieron envueltos, digamos, en una vorágine política, institucional, etcétera, para la que entiendo que podían haber estado más pertrechados si hubieran conocido a fondo, digamos, este andalucismo histórico de estos años, del anterior, etcétera. No se trata de repetir o de que valgan exactamente las mismas cosas un siglo después, pero sí que hay que aprender mucho de ello, como ellos aprendieron de quienes se reunieron en Antequera 35 años antes. Y voy a decir más, pienso que una gran parte de estos planteamientos siguen vigentes hoy. ¿Por qué? Porque Andalucía, que ha cambiado bastante, sin duda, estructuralmente responde a un mismo diseño, a una misma situación que hace muchas décadas. Sigue siendo dependiente en lo económico, subordinada en lo político y alienada en lo cultural. Y en la que incluso a los caciques tradicionales han sucedido nuevos caciques. Y convendría recordar que Blas Infante y los andalucistas históricos jamás creyeron que la redención de Andalucía podría venir de otra mano que no fuera la de los propios andaluces. Muchas gracias.